visto muchísimos equipos muy disciplinados, con mucha convicción y muy organizados, que con mucho menos desarrollo de juego y de juego con bocha, sobre todo con bola, han ganado partidos y campeonatos. Entonces me parece que es un punto muy importante todo lo que trabajemos a nivel de disciplina, coordinación y convicción de equipo. Y después, para mí, otro punto que es importantísimo para todo lo que es sistema defensivo es los detalles individuales encadenados en nuestro bloqueo, en nuestra presión, en nuestra recuperación, dan el éxito colectivo. Muy importante tener mucho foco en cuando entrenamos y cuando desarrollamos y cuando estudiamos el desarrollo de nuestro sistema defensivo, todo lo que son los detalles individuales. Nosotros, yo también me incluyo, durante muchos años me obsesionaba mucho con la parte global del equipo. Es una parte determinante, obviamente, lo que hace el equipo como equipo. Pero muchas veces se nos escapan detalles individuales y no podemos entender por qué no sale una presión, por qué no podemos recuperar la bocha en una zona que teníamos preestablecida. Y muchas veces es porque le prestamos poca atención al estudio y al desarrollo de los detalles individuales. Y entonces me parece que encadenar todos esos detalles individuales nos va a ayudar al éxito de la recuperación. ¿Sí? ¿Qué objetivos vamos a tener en lo que es el bloqueo como inicio y la presión después? Acá hay algunos que llaman bloqueo, otros llaman presión. Para mí, las dos cosas son parte del sistema defensivo. El bloqueo, bloquear la bocha o empezar bloqueando la salida del rival es un primer paso, son fases diferentes para mi entender del hockey. Y la presión en sí, que después vamos a ver que la puedo hacer en diferentes zonas del campo, termina siendo también parte del sistema defensivo. Me parece que son dos momentos diferentes o dos fases diferentes del sistema defensivo. Por eso yo pongo bloqueo, presión. Pero bueno, el gran objetivo obviamente va a ser recuperar la bocha en alguna de las zonas preestablecidas que nosotros ya tengamos como sistema defensivo o como equipo, querramos recuperar la bocha en una zona determinada del campo, la bola en una zona determinada del campo, ¿sí? Y además, evitar que el rival construya juego, ¿sí? Si no puedo recuperar la bola, bueno, intentar que el rival no construya juego con bola, no progrese, no avance en el desarrollo de su juego con bola, ¿sí? Parte importante para lograr esto, y me parece que gran parte del sistema defensivo, ¿sí?, está basado en estos dos grandes conceptos. Uno es poder bajar la velocidad del ataque rival y el otro es poder reducir los espacios. Y que la bola, una vez que reducimos los espacios, no salga de ese lugar, ¿sí? Estos dos conceptos me parece que son dos grandes ideas o grandes acciones que voy a tener que hacer adentro del campo y que son determinantes para todo el resto. Si yo no logro esto, todo el resto va a ser difícil, ¿sí? Bien. Voy a clasificar rápidamente los bloqueos y las presiones básicas, ¿sí? A partir de acá, lo que yo les digo, esto es una charla de desarrollo, con lo cual de cada una de estas presiones se desprenden variantes, pueden llegar a encontrar otras presiones diferentes que acá no las puse, porque obviamente para una charla de una hora y media no da para tanta cosa, y además porque después vamos a ver que cada presión está basada en lo que cada uno puede y quiere hacer, ¿sí?, adentro del campo, con lo cual cada uno como entrenador, digo, ¿no? En base a lo que tengo, me gustaría hacer determinada presión, me gustaría recuperar la bola en determinada zona del campo, pero bueno, a veces tengo las herramientas, a veces el momento o la estrategia del partido no me lo permite. Entonces, bueno, vamos a ver, en un videito después vamos a ver rápidamente estas presiones y vamos a desarrollar dos de estas, ¿sí? Bueno, full press, presión del 9, ¿sí? Full press, donde la preponderancia obviamente es de todo el equipo, la primera, y donde es una presión muy agresiva, muy adelante, y donde me juego la vida a ser muy agresivo contra el rival que está en posesión de la bola. La presión del 9, donde la preponderancia obviamente la tiene el 9 y donde las decisiones iniciales las va tomando nuestro centro forward, nuestro número 9.
La presión de wings, donde la preponderancia la van a tener los dos extremos, los dos wings, el 7 y el 11, ¿sí? Los dos, extremo derecho y extremo izquierdo. La presión de 5 y 9, que es una especie de abanico, yo le llamo, o de cajón, cada uno lo va a llamar como quiera, donde el mediocentro, el volante central o el 5 está muy adelante, casi a la altura del 9, ¿sí? Bueno, y quedan armando un cajón junto con los dos extremos, con los dos wings. La presión ciega, que es una presión sorpresiva, donde el objetivo es subir sorpresivamente a alguno de nuestros jugadores por el lado ciego del campo, liberando algún defensor lateral o algún mediocampista lateral rival, para que ese delantero suba sorpresivamente por el lugar donde los que están moviendo la bola no ven que viene esa presión, y bueno, y por sorpresa recuperar la bola. Y el repliegue defensivo, que sería la defensa de 0 a 50 yardas hasta mitad de campo, donde obviamente espero con todo mi equipo en mitad de campo. De todas estas presiones, obviamente cambian los roles y las funciones de cada jugador, ¿sí? Sobre todo del medio para adelante, de mis mediocampistas y de mis delanteros. Cambia las aproximaciones, cambian los quites, los tackles muchas veces, pero sobre todo cambia la zona donde yo quiero recuperar la bola, ¿sí? Me parece que estas diferentes nombres de presiones, lo que a mí me van a cambiar son las zonas del campo donde yo quiero recuperar la bola, porque yo soy un convencido que una vez que la bola entra donde yo tengo jugadores defensivamente, la presión tiene que existir y la presión va a existir, con lo cual hablar de presión, podemos hablar de presión en diferentes zonas del campo. Obviamente que nosotros empezamos con un bloqueo, bloqueando al equipo rival en su salida o en la zona donde pone en juego la bola, y después, en base a para donde vaya jugando el rival y a donde yo tenga ya predeterminada la zona donde yo quiero recuperar la bola, va a ir cambiando todo esto. Pero me parece que lo que verdaderamente cambia es dónde quiero yo, la zona del campo donde yo quiero recuperar la bola, ¿sí? Bien, un poquito como les contaba recién, es acá lo que va a ir cambiando es, para mí full press, y esto son apreciaciones personales, no quiero decir que tenga que ser así, pero normalmente full press es una presión que está adelante de las 60 yardas, muy adelante en el campo. La presión de 9, de wings, de 5 y 9, es una presión que está un poquito más atrás, que yo me genero un poco más de espacio en el fondo del campo para jugar después de recuperar la bola. La presión ciega también puede empezar inclusive cerca de las 50 yardas mías, cerca de la mitad de campo, pero normalmente empieza un poco más adelante también, porque me parece que el objetivo de la presión ciega es la sorpresa, y la sorpresa puede venir desde la mitad de campo o puede venir en 60 yardas o en 75 yardas, ¿sí? Y la presión de 50 yardas o repliegue, esta me parece que es mucho más clara, porque empiezo en mitad de campo o inclusive atrás de mitad de campo, depende ahí cada equipo lo que tenga planificado, y lo que busca claramente es reducir los espacios adentro de mi zona de presión y que no me queden espacios en mi espalda defensiva, ¿sí? En el fondo del campo mío. Bien, ¿cómo elegimos nuestra presión? Bueno, acá va a haber diferentes teorías, ¿sí? Para mí lo que es importante es preguntarme a mí mismo como entrenador es dónde quiero recuperar la bola, cómo la quiero recuperar y cuándo, ¿sí? Entonces, acá también va a jugar la estrategia y el momento del partido, va a jugar las características del equipo rival, obviamente, las características de los jugadores y jugadoras relevantes rivales, ¿sí? Va a ser importantísimo también para ver dónde quiero recuperar la bola, cómo la voy a recuperar, ¿sí? En qué momento del juego, ¿eh? Y por supuesto va a ser importante lo que yo tenga como entrenador, las características mías que yo pueda tener entrenadas hasta el momento de ese partido, de ese torneo, las características de mis jugadores relevantes, obviamente, de mis jugadoras y jugadores relevantes, y todo eso va a ser un combo en donde yo como entrenador voy a tener que empezar a delinear y a definir dentro de mi sistema defensivo
Bueno, todo esto que les voy contando, ¿sí? Desde lo global, desde la presión de equipo a lo individual, ¿sí? Desde la zona del campo, dónde, cómo, cuándo, a las situaciones individuales de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, defensa de área. Bueno, ahora vamos a ir viendo, hay un montón de elementos, como bien había dicho al principio, y de recursos que yo tengo que ir entrenando y después unirlos todos para que tenga éxito mi presión y mi recuperación de la bola. ¿Sí? ¿Dónde inicio mi presión o bloqueo? ¿Sí? Yo le dije dónde, cómo, cuándo. ¿Dónde inicio mi presión o bloqueo? Opciones. Zona alta del campo. ¿Sí? Recuperación en zona alta puede ser a través de full press. ¿Sí? Esto es una zona muy alta. Queda claro que el equipo de Blanco, que es el que está muy adelante, no le importa dejar espacio físico en su espalda, quiere asfixiar al rival de rojo y bueno, para sus 11 jugadores casi adelante de mitad de campo. ¿Sí? Esto sería una full press muy, muy agresiva. ¿Sí? Que después vamos a ver, vuelvo un poquito para atrás, vamos a ver que la full press también puede venir, o el full press puede venir de bola estática o de bola dinámica, ¿sí? De bola viva, de bola en movimiento. Pero bueno, acá de momento vamos viendo imágenes como para hacernos una idea de todo lo que les voy hablando. ¿Sí? La otra opción como entrenador, de dónde quiero iniciar mi presión, mi bloqueo y después mi presión, puede ser en la zona media, ¿sí? La zona media sería detrás de 25 yardas. Cuando hablo de zona media, hablo de una zona intermedia del campo y de la presión, no exactamente de la línea de mitad de campo. ¿Sí? La línea de mitad de campo la dejo para la zona baja, porque entiendo que es el repliegue defensivo donde va a haber casi 20 jugadores o 18 jugadores entre 0 y 50 yardas, ¿sí? 11 defensores más todos los jugadores que ponga el rival. Con lo cual, para mí la zona media de la presión, no es la zona media del campo, es la zona media de la presión, arranca detrás de 25 yardas y es una zona de unas 60 yardas, entre 60 y 50 yardas. ¿Sí? 75 es la línea de 75 yardas. Los jugadores de Blanco están un poquito más atrás, en unas 60 yardas, sería una zona media. Y la otra opción, de dónde puedo iniciar mi presión, ¿sí? Es la zona baja. Iniciar la recuperación en la zona baja, detrás de mitad de campo, donde por supuesto acá el gran objetivo es que me quede en la menor cantidad de espacio físico en mi espalda defensiva como equipo e individualmente, y reducir las zonas internas donde yo voy a recuperar la bola. ¿Sí? Porque volvemos a los dos conceptos grandes iniciales. Uno es bajarle la velocidad al rival y dos es reducir las zonas de recuperación. Con lo cual, o las zonas donde yo quiero intentar recuperando la bola. Con lo cual, bueno, ahí a partir de ahí empieza la estrategia, porque uno dice, bueno, no, pero entonces la que cumple las dos misiones de estas consignas, o de estos conceptos, o de estas ideas de juego, es esta. Bueno, pero por ahí no me conviene recuperar tan abajo, porque sus defensores o los defensores rivales son muy flojos y me conviene ir a presionarlos y recuperar más arriba. Bueno, ahí entra la estrategia, ¿sí? La estrategia de cada entrenador, de cada momento del partido, porque hoy con los 4 bloques o los 4 tiempos, la estrategia puede ir variando y sería bueno tener, yo como entrenador, tener más de una presión desarrollada. Pero acá hay algo que para mí es importante, que es no tener gran cantidad de presiones. Para mí lo que cambia es la zona de recuperación, pero dentro de esa zona, para mí es importante tener 2, máximo 3 formas de recuperar o métodos para recuperar la bola dentro de esa zona y después ir cambiando la zona de presión en base a lo que yo necesite estratégicamente como entrenador. ¿Sí? A mí me parece que puede llegar a ser un error, no digo que lo sea completamente, en un mismo partido intentar hacer más de 2 o 3 presiones diferentes. Me parece que es demasiado para el entendimiento de nuestros jugadores, sobre todo si hablamos de equipos de clubes. Y después hay que ver también el nivel de esos equipos de clubes.
Por supuesto que cuando uno tiene una Ferrari, que es un seleccionado nacional de alto nivel entre el top 10, y posiblemente pueda hacer más de 3 presiones en un mismo partido. ¿Sí? No lo hacen tampoco. Si ustedes estudian un poquito los seleccionados top, tampoco lo hacen. Pero yo me animo a decir que, bueno, cuando yo tuve la suerte de ser ayudante de los Leones en su momento, de Franco Nicola, y con jugadores de ese nivel se puede inclusive hacer más de 2 presiones diferentes o 3 en un partido, porque son jugadores que se adaptan, son Fórmula 1 total. Se adaptan a lo que uno les pide. Les muestran la pizarra, les muestran una tablet y lo hacen. A nivel de club me parece que uno tiene que ser un poquito más conservador y es preferible hacer 2 presiones muy bien hechas, ¿sí? Y no gran cantidad de presiones mal hechas. Por supuesto que durante un año puede ser que yo tenga que ir modificando partes de estas presiones, movimientos individuales, inclusive de un partido al otro. Yo dentro de una misma base de presión, dentro de una misma base de una de las presiones, puedo modificar movimientos, momentos de los movimientos, velocidades de los movimientos, y que cambie la presión, ¿sí? Que cambie mi forma de recuperar la bola. ¿En qué va a ir basado esto? Bueno, un poquito en lo que les decía antes, en los jugadores que yo sepa que tengo ese día y en los jugadores que tenga el rival. No todos los equipos tienen los mismos jugadores con las mismas características individuales. Si el equipo rival tiene un jugador, una jugadora que tira flick de 70 yardas, bueno, durante esa semana tendré que preparar algún tipo de recurso dentro de las presiones que yo tengo entrenada para que en cada salida no me meta flick de 70 yardas y me juegue mano a mano su delantero centro con mi defensor central, con mi último defensor central. O sea, esto va en la estrategia de cada partido. Entonces, bueno, yo necesito información del rival, un tiempo previo, como para ir preparando los diferentes detalles o toques que yo les tenga que dar a la base de mis presiones. ¿Sí? Pero bueno, yo voy a tener 2, máximo 3 presiones como base, como para poder ir jugando durante bueno, el torneo que tenga preparado. ¿Sí? Bien, ¿cómo desarrollo las presiones? ¿Cómo desarrollo mi presión? Lo primero es el convencimiento de mis jugadores relevantes. ¿Sí? Si alguno estuvo en la charla anterior mía, yo lo comenté. Me parece determinante que mis jugadores relevantes, que son los que son diferentes a la media y diferente a la media de mi equipo, estén totalmente convencidos de lo que vamos a hacer adentro del campo y de cómo queremos recuperar la bola. Coordinación y sincronización de equipos, ¿sí? Fundamental. Yo les decía, uno puede tener entrenado un montón de recursos, de conceptos, de técnicas individuales, de situaciones de juego. Si en el momento de hacerla, mi equipo lo hace de forma que no está coordinada o de forma que no está sincronizada, va a ser difícil que recuperemos la bola, ¿sí? Va a ser difícil que tenga éxito esa recuperación, ¿sí? Lo otro que es importante son los recursos conceptuales, técnicos y emocionales que yo vaya incorporando en mi equipo y en mis jugadores individualmente. Con lo cual acá hay muchísimo trabajo. Acá hay un trabajo porque yo les dije, el éxito individual da el éxito colectivo, ¿sí? O los detalles individuales y el éxito individual da el éxito colectivo. Con lo cual todo lo que es recursos conceptuales, técnicos y emocionales, no solo de equipo, sino individuales, son determinantes para que la presión y la recuperación tenga éxito. ¿Sí? El físico, punto clave también hoy en la presión, porque ahora vamos a ver también que uno de los de lo que yo me tengo que preguntar como entrenador es cuántos jugadores quiero meter adentro de la presión, ¿sí? Cuántos jugadores quiero meter en mi zona de recuperación. Quiero meter a 2, quiero meter uno solo, quiero meter a 5, quiero meter a 6. Hay equipos que meten hasta 6, como Australia. Entonces, bueno, el físico para ir de un lugar al otro del campo, para correr a lo ancho y poder llegar, si la bola sale de esa presión, al otro ancho del campo y volver a poder ser competitivo defensivamente y volver a tener jugadores, el físico es determinante. Además, otro de los puntos claves de la presión es someter al rival, someter al equipo que tiene la bola, ¿sí? Para someter al equipo que tiene la bola y a mi rival, tengo que estar físicamente muy fuerte y emocionalmente muy fuerte, ¿sí? Para ser intenso, dinámico, pero obviamente emocionalmente muy fuerte para que no me echen 10 jugadores con tarjeta amarilla, porque si no tampoco sirve. Cada jugador que me sacan con verde o con amarilla y yo pierdo en mi sistema defensivo, bueno,
es modificar lo que tenía pensado, más modificar la cantidad de jugadores que pongo por zona de recuperación, que para mí es determinante, y bueno, me juega en contra para todo lo que tenía planificado y entrenado y desarrollado. La estrategia de partido, obviamente, como entrenador tengo que tener estrategia y tengo que saber cómo jugar cada momento de los partidos, y la identidad, ¿sí? Tengo que ir desarrollando en mi equipo y en mis jugadores una identidad de juego, ¿sí? Para poder llevar adelante ese desarrollo de todo mi sistema defensivo. Y lo otro es la convicción y el liderazgo. Convicción, porque más allá de todo esto, si mis jugadores no tienen convicción en cada momento que yo tenga que recuperar la bola, para recuperarla va a ser difícil que la recuperemos. Podemos estar bien parados tácticamente, podemos estar bien con la estrategia en la zona del campo y el momento del partido, cómo lo estamos jugando. Podemos tener buena técnica individual, podemos tener un montón de cosas, pero si no hay convicción es difícil recuperar la bola. La convicción es determinante, la convicción es religioso, ¿sí? Fundamental que mis jugadores tengan convicción en cada momento de recuperar la bola. Y ahí se nota enseguida las caras de mis jugadores, ¿sí? Después lo vamos a comentar eso. Y el liderazgo, ¿sí? El liderazgo, obviamente, de mis jugadores relevantes para llevar adelante esta convicción y esta identidad de cómo querer recuperar la bola, ¿sí? Bien, por supuesto que cada uno como entrenador tiene que desarrollarlo eso, ¿no? Todo eso lleva a un desarrollo de cada uno de esos puntos, individual y colectivamente, de mi equipo. Bueno, y hay que trabajarlo adentro, afuera del campo, con videos. Bueno, después vamos a hablar si nos da el tiempo, pero hay que trabajar absolutamente cada parcela y cada elemento que yo meto adentro de mi sistema defensivo, ¿sí? Bien. Defender como equipo, identidad defensiva, ¿sí? Agruparse, algunas palabras claves. Agruparse, tengo que ver cuántos quiero agrupar, cuántos jugadores míos quiero agrupar, bajar la velocidad del rival, ya lo habíamos hablado, reducir los espacios y obviamente siempre defender mi área en el caso que el rival progrese en el campo. Algunos puntos que para mí son determinantes. Presionar ante la pérdida de la bola para evitar que el rival logre posesión y logre confianza. Yo les dije, uno de los puntos importantes es someter al rival que tiene la bola, con lo cual si logra confianza, no lo estoy sometiendo. Si logra pasarse mucho la bola y coger confianza, bueno, estoy perdiendo esa pequeña batalla individual estratégica. Y obviamente puedo perder zona del campo donde yo quería recuperar la bola. Demorar el ataque rival, bajarle la velocidad, no salir de a uno, me parece importante, siempre como mínimo de a dos. Las decisiones no tienen que ser individuales, tienen que ser de conjunto, como mínimo de a dos, ¿sí? Reducir los espacios del rival en ataque, ya lo comentamos. Acumular jugadores en las zonas de recuperación, después tendremos que decidir como entrenadores cuántos vamos a acumular. Evitarlos, obviamente que acumular jugadores y cuántos jugadores voy a poner en mi presión, se cae de maduro que en cuanto el rival va avanzando en el campo y yo voy retrocediendo, voy a tener más cantidad de jugadores cuando la bola entre a mi zona de recuperación, porque si yo tengo los 11 adentro de 25 yardas, obviamente que tengo mucha más cantidad de gente que si estoy extendido en el campo. Evitar los pases largos rivales, para mí esto también es importante. Parte de bajarle la velocidad al juego rival es que no haya carreras ni pases largos, ninguna de las dos cosas, ¿sí? Y no ir perdiendo jugadores si van saliendo de a uno o de a dos en mis líneas defensivas, ¿sí? Si los pierdo, tienen que volver a recuperarse, tienen que relevar posiciones y necesito siempre defender detrás de la bola con la mayor cantidad de jugadores que yo pueda tener, para no sacar jugadores de otros lugares del campo, ¿sí? Bien. Acá, esto que yo les voy a comentar es una apreciación mía que a mí me gusta como entrenador y que me parece que se cumple en muchos equipos, pero después van a ver que esto cambia porque ahí cada entrenador va delineando lo que le parece como entrenador. En mi primer zona alta, ¿sí? A mí lo que me gusta es cómo recupero la bola en cada zona. Adelante me gusta un sistema individual, ¿sí? Acá ya entramos en sistemas.
individual, persecución individual, mixto o zona, ¿sí? Zona mixta, zona, persecución individual. En mis en mis tres delanteros, si tengo tres delanteros, obviamente, yo parto de la base de que tengo tres defensores, cuatro mediocampistas, tres delanteros, o cuatro defensores, tres mediocampistas, tres delanteros. Parto de esas dos formaciones básicas. Mis tres delanteros, yo prefiero que recuperen o que sus decisiones y sus movimientos van a ser individuales. Obviamente, bajo un lineamiento de equipo, pero van a ser individuales, ¿sí? Mis jugadores del medio, tenga tres o tenga cuatro, van a defender en zona mixta, ¿sí? Es lo más difícil, lo expliqué la otra vez en una de las charlas, es lo más difícil de desarrollar porque acá hay que tomar decisiones y hay un pasaje desde lo individual a la zona mixta, que hay momentos muertos en donde, bueno, se me puede ir la presión a la lona, se me puede caer mi presión. Pero bueno, para mí ahí está el desafío como entrenador de poder desarrollarlo bien, porque a mí me parece que en el medio perseguir individualmente genera grandes pases largos y no me gusta como entrenador porque no cumple el concepto de bajarle la velocidad al juego ni de reducir los espacios. Y me parece que son los dos conceptos, grandes conceptos fundamentales en el desarrollo de la presión. Con lo cual, a mí no me gusta perseguir individualmente. Yo sé que en Europa, durante muchos años, se utilizó mucho la persecución individual en el medio. Son equipos muy fuertes físicamente. Creo que en Argentina quizás en algún momento defendimos mixto y aprendimos a defender mixto inconscientemente en zona mixta, porque quizás cuando pasamos a los campos de agua nos costó mucho el cambio de velocidad de juego, de la dinámica del juego, y lo que te genera, o por lo menos lo que te asegura la defensa en zona mixta en el medio, es que no haya grandes pases largos, que no haya grandes carreras. Obviamente, si cada uno después no pierde su emparejamiento individual cuando le toca su zona defensiva. Y bueno, no te obliga a hacer un desgaste físico tan grande, sobre todo en el medio campo, ¿sí? Cada entrenador lo va a desarrollar como quiera. En Europa les cuesta mucho defender en zona mixta. En Europa normalmente o defendían en zona pura o defendían individual en el medio, dicho por los grandes entrenadores, por Mark Lammers, no dicho por mí. Y cuando uno estudia la evolución de los equipos, lo ve. Creo que hoy han evolucionado muchísimo, Holanda sobre todo, con Maxi Caldas, un crack total como entrenador y ha hecho un desarrollo gigante. Hay gente que lo critica, pero bueno, me parece que las críticas en Holanda obviamente no solo con él, sino con cualquier entrenador que pasa, más relacionada si sos campeón o no sos campeón. Porque a nivel de desarrollo ha hecho un trabajo tremendo con ese equipo. Y bueno, yo mirando lo defensivo, que es lo que estamos viendo hoy, es uno de los equipos que mejor defiende hoy en el hockey internacional para mí. Esta es mi humilde opinión. Y no lo era. Holanda nunca era un equipo que se caracterizara por tener buenos sistemas defensivos. Bien, adelante. Y atrás, ¿sí? Normalmente yo voy de zona a individual, o sea, cuando la bola está muy lejos en el campo, defiendo en zona con el rombo defensivo. Después vamos a hablar un poquito del rombo defensivo, las características del rombo defensivo de atrás, que es una zona pura, pero cuando la bola va acercándose hacia mi mitad de campo o va entrando más cerca de mis 25 yardas defensivas, obviamente voy a tener más cantidad de gente. Ya, mis cuatro defensores, sobre todo los tres defensores que marquen, estos cuatro defensores también hay que aclarar que tres posiblemente o dos van a marcar y los otros dos ya veremos, obviamente que van a marcar cuando la bola está lejos en zona pura, cuando la bola se va acercando van a pasar a una zona mixta y cuando la bola ya está cerca del área va a quedar en un marcaje individual y con un jugador libre que será el líbero o dos jugadores libres si logro conseguir dos líberos, un líbero de los defensores y un líbero de los defensores. ¿Sí? Esto después. ¿Qué? ¿Me escuchás? Fíjate, pues, sí, no puedo porque estás como anfitrión. El micrófono de Gustavo. Sí, Gustavo, a ver si que se escucha ruido lo desde atrás. Silenciar. Gracias. Porque estás de anfitrión, no lo puedo. Bueno, ¿ven bien mi pantalla? Aprovecho para hacerte una pregunta mientras, ya que cortamos. Un cortecito ahí. Me preguntan el tema de si las posiciones del libre cambian mucho en función a
a los distintos tipos de presiones que vas a hacer. Sí, porque, a ver, siempre partiendo la base de que estamos 11 contra 11. Acá estamos, hoy no tocamos ningún tema de que a ninguno de los dos equipos le echaron algún jugador momentáneamente con verde o con amarilla, con lo cual, en igualdad de condiciones de 10 de campo contra 10 de campo, el líbero va a cambiar, sobre todo porque según donde yo predetermine para ese partido la zona de recuperación de la bola, necesito tratar de tener igualdad o superioridad numérica, ¿sí? Yo soy muy obsesivo con el tema de los números por cantidad de zona del campo, sobre todo en defensa. Con lo cual, dentro de mi zona de recuperación nunca quiero tener inferioridad. Siempre quiero tener, obviamente, si yo recupero más adelante del campo con inferioridad, mucho mejor, poniendo menos cantidad de jugadores. Pero normalmente me gusta tener como mínimo igualdad. Con lo cual, el líbero mío va a tener que estar estratégicamente ubicado cerca de donde yo quiera recuperar la bola, ¿sí? ¿Cuándo cambia esto? Con la estrategia. Depende del momento del partido, porque yo tampoco me voy a ir a suicidar. Si yo voy ganando 2-0 y quedan 3 minutos y es un partido súper parejo, en hockey en 3 minutos te lo empatan y te lo ganan, ya lo vimos en alguna de las charlas, ¿sí? Entonces, ahí seguramente voy a dejar mi líbero mucho más cerca de mi arco y no voy a ir a presionar tan... si mi zona de recuperación es cerca de la mitad de campo o cerca de las 25 yardas rivales, no voy a poner tanta gente ahí arriba. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Con lo cual mi líbero va a ir muy... va a variar en base a la estrategia de partido y a la zona de recuperación. Esa sería la respuesta. Bien, por lo tanto sí hay modificaciones respecto a su posición. Sí, normalmente además mi líbero tiene que ser un jugador que entienda el juego, que lo lea, que lo prevenga, que vea venir lo que puede llegar a pasar. Yo como entrenador tengo que también ir formándolo y guiándolo, y muchas veces mi líbero me forma y me guía a mí como entrenador, porque, no sé, yo he tenido grandes jugadoras, inclusive mujeres, como líberos, y aprendía yo de ellas. Yo tuve a Claudia Burkar en el CASI, campeona del mundo, y yo aprendí de ella un montón de cosas. Entonces, y la escuchaba yo a ella: Claudia, ¿te parece que hagamos esto? No, mirá, sé que esto no lo hagamos por esto, por esto y por esto. Listo, no lo hagamos otra cosa, ¿sí? Entonces, para mí ahí también está, dentro del liderazgo de las jugadoras que nosotros tenemos o los jugadores que nosotros tenemos, de saber escuchar a nuestros líderes. Me llevó tiempo también. Yo como entrenador tuve todo un proceso como persona y como entrenador donde cuando era más joven sabía todo, y cuando fui creciendo cada vez, no sé si sabía todo o sabía menos, pero estaba mucho más abierto a escuchar a los líderes y a poder entre todos llevar adelante y hacer un desarrollo, porque es lo lógico y porque además son los que están adentro del campo y los que tienen las sensaciones, los que sienten si eso va a funcionar o no, y los que toman decisiones, ¿sí? Porque muchas veces, como yo les decía, el tema de la convicción, la presión sale mal, pero con una decisión y una convicción de uno de mis jugadores importantes que toma una buena decisión, soluciona esa mala presión y esa mala estrategia o esa mala táctica en donde habíamos perdido jugadores por presionar mal. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, el líbero va a cambiar. ¿Alguna pregunta o avanzo? No, vamos avanzando. Ven la pizarra, ¿no? Ven, y ahora después seguimos haciendo preguntas. ¿Eh? Seguimos avanzando y ahora después te Bien. suelto otra pregunta. Vamos a los videos. ¿Ven mi pizarra? La tengo en mi pizarra. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve que vas a poner un a video. Poner una presentación ahora. Bueno, ¿sí? ¿Se ve ahí el video? Sí. Bueno, bien. Vamos al video. Diferentes presiones. Ahora las vamos a ver en videíto. Full press, como comentamos, acá el equipo de blanco totalmente arriba, muy, muy intenso. Pocos espacios para poder salir. Ya es una full press de estático, en bola quieta, bola muerta, ¿sí? Y bueno, una de las soluciones es el flick. Siempre que el árbitro no me cobre falta o realmente el delantero respete
las posiciones. La otra solución, obviamente, es generar algún movimiento dentro de la zona de recuperación a través de, perdón, vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? La otra solución sería generar dentro de la zona de recuperación, bueno, algún movimiento para hacer pasar la bola, pero bueno, a nosotros nos importa la presión hoy, con lo cual justamente lo que tenemos que evitar son las soluciones rivales, ¿sí? Cuando nosotros vamos tan adelante, si la pasan fuerte y la desvían adentro de esa zona de recuperación, posiblemente la bola salga, pase y bueno, perdimos la zona de presión, con lo cual tenemos que evitar los desvíos rivales, los desvíos del que tiene la bola. Lo otro que tenemos que evitar es cometer faltas, cometer infracciones, ¿sí? Porque ahí decae la tensión mental del equipo defensivo, y cuando decae la tensión mental es donde el rival con una conducción me elimina 2, 3 o 4 jugadores en una sola jugada y encuentra los espacios para salir jugando. Entonces, muy importante la disciplina, la paciencia defensiva, sobre todo cuando jugamos full press o presiones muy adelante, para que no nos desvíen adentro de esa presión. No pasa nada si nos reciben adentro de la zona, está dentro de lo pensado, de lo planificado, seguimos achicando los espacios y que la bola no salga de ahí, de esa zona donde la metieron. Sé que no se está viendo el vídeo, avanzar. No estoy avanzando. Ah, bien, perfecto. ¿Está? Entonces, Sí. ahora avanzo. Muy importante que no nos desvíen y que no cometer nosotros infracción. Ahí avanzo. ¿Sí? Obviamente la solución del flick, tener siempre el líbero, los jugadores de atrás preparados, ahí ya es virtud del rival, pero bueno, también intentar que si nos tiran flick, la recuperemos nosotros, ¿no? ¿Te Bien, está avanzando a una vos el full vídeo? press, ¿Te está avanzando? ¿Te está ahora sí, avanzando? el No, vídeo no se sí. ve. ¿Eh? No se ve. No se ve, no se ve. A ver, espera. Se ve como que están las pantallas chiquititas a un costado como la presentación, pero no Bueno, está puesto. gracias por avisarme. Espera que vuelva a compartir la pantalla y a ver si... ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, gracias. Esta la avanzamos. Bien. La segunda presión, una presión full, pero desde dinámico, ¿sí? Con movimiento de bola, bola viva. Ahí se ve bien, ¿no, Euge? Sí. Bueno, con bola viva, ¿sí? Acá el que cierra es uno de los jugadores opuestos, ¿sí? Si vamos para atrás, acá vemos los tres delanteros, ¿sí? Y el que levanta y cierra es el delantero opuesto, ¿sí? Acá está el otro mediocampista, de los de Rayados o de Blanco, 3 mediocampistas, 3 delanteros y 4 en el fondo. Este que levanta y cierra, ¿sí? Es una presión full, pero con presión desde el lateral y cierre del win izquierdo sería, ¿sí? Se podría decir que Queda es full ciega bien también. adelante, ¿sí? Se podría decir que es ciega también. Se podría Porque cuando decir que el ciega. central suelta la pelota al Bien, pero lateral, ya te voy a explicar levanta. por qué ciega. Porque el central de rojo, en vez de venir más atrás, se queda en una mala posición. Si el central este de rojo viene acá atrás cuando pasa la bola, ¿sí? ¿Ven lo que les digo? El central pasa la bola y se queda ahí. Y ahí tiene que venir acá atrás para poder ver a todos los jugadores de frente y en 2 toques tener el pase afuera. Sí. Por una mala posición de este jugador termina siendo ciega, ¿sí? Termina siendo una presión ciega, pero por una mala posición y decisión del central de rojo. Okay. Por no ampliar el espacio con bola, ¿sí? Y además después termina conduciendo y yendo hacia adelante, que si pierde esa bola es chance de gol en contra. Pero bueno, son 2 malas decisiones del central de rojo. Bien, la presión del 9. Hasta ahora vimos la presión full. La presión del 9 es el corte del 9, ¿sí? Corte y presión del 9, y acá detengo un poquito el video y hablo sobre la imagen. Una de las partes importantes de las presiones es los momentos de la presión, cada fase de la presión, ¿sí?
uno de los errores en las presiones es querer hacer todo junto, cortar y presionar. Normalmente, primero tenemos que cortar, ¿sí? Con los jugadores que correspondan, para bajarle la velocidad al juego y reducir los espacios. Esas eran las dos consignas del principio, con lo cual, primero tengo que cortar y después presionar. Si yo hago todo junto, como vamos a ver en esta imagen, le doy la chance al rival de que solucione esa presión. Nosotros acá lo que tenemos que lograr en la presión del 9 es primero cortar y que nos quede este 2 contra 2 del 9 con uno de los centrales o con el central y del wing derecho, en este caso, con el lateral, ¿sí? Pero otra de las cosas que tengo que conseguir, obviamente, es que no existan pases largos, ¿sí? Pero que los movimientos de estos dos jugadores no me generen una jugada que salgan de esa zona. Yo tengo que dejarlos entrar mucho más. Tengo que invitarlos a que le pase la bola al defensor lateral izquierdo, el de blanco, quede ese 2 contra 2, pero que el defensor lateral de blanco avance hacia adelante y terminar recuperando la bola cerca de la mitad de campo, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es, el 9 se pasa y genera, junto con la posición del wing, ¿sí?, que el equipo de blanco salga para el otro lado y volver a empezar, ¿sí? De todo modo, el equipo de azul está bastante bien parado y ese volver a empezar, bueno, es grave porque recibe ahí en el medio, pero no sé si es tan grave porque recibe con presión de un jugador. Pero acá, ¿qué me parece importante? ¿Sí? Que este jugador primero corte, le baje la velocidad y que tanto el de blanco con bola como el de blanco, el defensor lateral izquierdo que está sin bola, sigan jugando hacia adelante. Porque acá donde yo tengo más cantidad de jugadores y superioridad numérica es en esta zona, que es donde yo quería, este equipo, el de azul, era mío, ¿sí? Era un equipo que yo entrenaba. Es donde yo quería recuperar la bola, entre la posición del wing derecho y la posición, ¿sí?, del volante derecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la pasada de frenada y la desesperación del 9, un jugador muy rápido y donde quiso ir a robar la bola, genera tener que volver a empezar con la presión. Y acá hay otro concepto importante individual, ¿sí? Los jugadores en la presión, sobre todo los delanteros, que a veces es lo que más les cuestan, tienen que entender que juegan para el equipo y que muchas veces van a correr bastante para no recuperar la bola a ellos, para que la recupere un mediocampista o un defensor o un líbero, ¿sí? No importa, no pasa nada. Nosotros, es parte de nuestro sistema defensivo que cada uno tenga que cumplir su rol y su función y después vemos quién es finalmente el que recupera la bola, ¿eh? Bien, y acá otra presión del 9, donde el 9, elegí esta presión también, el 9 corta, ¿sí?, hace perfecto su trabajo, ¿sí? Los dos wings están mucho más atrás, con un mediocampista a la altura de ellos, ¿sí?, un mediocampista muy adelante a la altura de ellos. Y acá, ¿qué es lo importante? Que una vez que el 9 cortó, ¿sí?, y la bola fue para adelante, se queda, no baja a presionar, que es una opción que se quede, porque va a ser el primer jugador, después o va a ser uno de los jugadores que nos va a dar la chance de pasarle la bola bien adelante después de recuperar la bola, ¿sí? Acá siempre que entrenamos y desarrollamos las presiones y la recuperación de la bola, tenemos que entrenar y desarrollar la jugada siguiente. Para mí es indivisible entrenar las presiones sin desarrollar qué voy a hacer después de recuperarla. Si voy a abrirle el campo y jugar a lo ancho, si voy a darle verticalidad, cuáles van a ser mis jugadores receptores de la primera jugada. Para mí son conceptos que van unidos, ¿sí? Yo tengo que entrenar y desarrollar mi recuperación de la bola y junto con eso mi jugada para después de recuperarla, ¿sí? Bien, acá es otra presión del 9, que el 9 está mucho más adelante de su segunda línea defensiva, ¿sí? Perdón, y acá quería mostrar algo. Y acá vamos a encontrar esta situación de 2 contra 2, de 3 contra 3, de 4 contra 4. Esto es lo que yo les decía, que a mí cuando analizo un partido y analizo lo que me gustaría desarrollar para recuperar la bola, ¿sí?, acá de vuelta queda emparejado, ¿sí?, 3 contra 3, 4 contra 4. Bueno, para mí es importante como mínimo tener igualdad, como mínimo tener igualdad. No me gusta como entrenador jugar en inferioridad en la presión. Me puede pasar adelante en el primer jugador mío, pero trato de que no tampoco, ¿sí? Bien, la presión de wings. Habíamos dicho que la relevancia era de los wings, ¿sí?, donde el 9 está más atrás y
acá el que presiona es el equipo de blanco, y acá vemos los dos wins son estos dos, este que está acá adelante y este otro que está acá. Bueno, y el objetivo de esta presión obviamente es que recuperen los wins o que la presión fuerte sea de los wins, ¿sí? Entonces, ahí vemos, después vamos a ver en la pizarra virtual, ¿sí? La vuelvo un poquito para atrás, acá presión de wins, ¿sí? Los dos wins un poquito más adelante, sería un triángulo invertido, algunos le llaman presión en triángulo invertido, pero los dos wins claramente están más adelante que el 9 y que el 5, que el centro forward y que el medio centro, ¿sí? Y bueno, el objetivo obviamente es generar igualdad y o superioridad numérica en la zona de wins y que terminen recuperando el win o el mediocampista que está atrás, pero la preponderancia y las decisiones y la presión la va a ejercer el wing, ¿sí? Presión de 5 y 9, esta es la que yo les decía, que el 5 queda casi a la altura del 9, ¿sí? Y arma una especie de abanico, de cajón junto con el 9, y bueno, quedan como si fuesen 4 atacantes muy arriba, ahí sí, posiblemente me obligue a subir mi líbero muy, muy adelante, y bueno, es otro tipo de presión. Acá en Argentina se usa muchísimo, sobre todo en la primera metropolitana de Buenos Aires. Es una presión que se usa mucho, la presión de 5 y 9, el 5 muy adelante, formando un cajón, un abanico. En mujeres, sobre todo, se usa bastante. Y después la presión ciega, un poquito ahí lo que decíamos, lo que marcábamos de la presión ciega. Acá está el centro forward, el extremo derecho, el extremo izquierdo, ¿sí? Y acá lo que busca esta presión es la sorpresa, el extremo, acá, ¿qué es importante? El jugador que recibe pierde la visión del extremo izquierdo y juega casi de memoria en una zona que supuestamente, ¿sí?, tenía libre, y bueno, y ahí se encuentra con que el extremo izquierdo ya había levantado y termina sobre el central, ¿sí? Normalmente, en la presión ciega, uno de los extremos libera a su defensor lateral y queda a la altura del central. Y acá es importante, ¿sí? Acá la termina robando, la termina interceptando, pero lo importante, normalmente cuando yo hago una presión ciega, lo que tengo que lograr es que el extremo izquierdo o el extremo derecho o el jugador que hace esa presión ciega termine llegando junto con la bocha al jugador que reciba o que recibe. Obviamente, si la puede robar como acá, es mucho mejor. Pero lo importante es que llegue casi junto con la bocha para que cuando el jugador que recibe esa bola no tenga la chance de tomar decisiones, ¿sí? O tenga que jugar ese uno contra uno o directamente, bueno, lo pierda ese uno contra uno, pero que se quede sin opciones. Bien, y esta es la presión de 50 yardas, voy un poquito más atrás, que obviamente lo que busca, ¿sí?, es reducir los espacios en el medio, como yo les decía. Acá un poco el rombo defensivo entre el jugador que está encuadrado y el que está acá en el fondo hay un delantero y un defensor de rojo. Este rombo defensivo está muy grande, porque acá este jugador lo llevó muy a la zona profunda a uno de los defensores marcadores. Entonces acá, obviamente, el equipo de blanco liberó este jugador y tiene la chance de recuperar, y el líbero es muy complicado si directamente sale a buscarlo, porque si este camina, puede pasar directamente la bola adentro del área. Entonces, yo ahí no me la puedo jugar a que este jugador salga antes de que la bola vaya para afuera. Acá el error puede ser que estos dos jugadores de adelante tienen que estar un poquito más cerraditos para que no pase esa bola al jugador libre del equipo de blanco. Estos dos jugadores de rojo, o los tres jugadores de rojo cerca de la bola, tendrían que estar un poquito más cerrados, ¿sí? Porque ahí la bola entra, porque, ¿sí?, el líbero antes no puede ir. Y entonces ya después recibe el jugador de blanco, me obliga a sacar el líbero, ¿sí?, para que lo enfrente, y ahí me queda un 4 contra 4 en la zona final del campo, que a mí como entrenador no me gusta nada, ¿sí? Pero bueno, después terminan, desde un esfuerzo físico, terminan emparejando la situación en cantidad de gente.
parte, y acá vemos otra presión de 50 yardas o de repliegue con más éxito, porque el equipo de rojo tiene mucha más paciencia, reduce los espacios atrás muy bien, y cuando entra en una de las zonas de recuperación de ellos, terminan recuperando. Bien, y esta es la última, es una presión de 50 yardas, pero con una particularidad: el jugador este que está en zona de centro forward en realidad es el extremo derecho, ¿sí? Y el extremo derecho es este que está acá atrás. Bueno, nada, la pongo porque me parece una particularidad, pero bueno, el objetivo termina siendo el mismo: cortar, ¿sí? Y acá yo es donde digo que veo la diferencia. Primero corta, logra que el jugador de rojo no salga de esa zona, empieza a lograr que se reduzcan los espacios, ¿sí? Va para afuera, ¿sí? Y terminan emparejando la situación en el lateral, 3 contra 3, con un líbero y un líbero en el medio acá, o sea, un líbero detrás de la zona y otro líbero en posición en el ancho del campo. Un líbero en la diagonal o en la zona profunda y un líbero en el ancho del campo. Y el 3 contra 3 sobre el lateral. Bueno, todo eso se generó gracias a la buena aproximación de su centro forward, de su extremo derecho, que en una posición de centro forward terminó generando que el equipo rival vaya para donde ellos querían que vaya. Bien. Ahí está, ahora me marca que se detuvo. Bueno, preguntas sobre todo esto. Sí, sé que hay una del principio de la primera presión que vimos, la full press. Sí. Si estamos en full press y algún volante, algún medio, algún interior del equipo rival baja a zona de defensores para generar una superioridad numérica y poder salir, según tu opinión, ¿nuestro medio también debería seguirlo o mantener su zona para evitar el pase largo? Bien, buena pregunta. Si estamos presionando en full press, ¿sí? Exacto. Y un mediocampista de ellos baja, si yo lo puedo defender esa posición con uno de los jugadores que ya tengan esa zona, no saco mi mediocampista, lo dejo donde está, ¿sí? Por más que sea una full press. Por lo que yo les decía antes, voy a quedar en inferioridad seguramente en esa zona, pero para mí lo importante es que la bola no salga de esa zona. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Lo voy a mostrar en la pizarra. ¿Sí? Bien. Si yo, Vale. ¿se ve la pizarra? Sí. Lo voy a mostrar, ¿sí? Con la pizarra. Amarillo sale hacia este lado, hacia abajo, ¿sí? La bola está acá. Si cuando juegan ellos, ¿sí? Yo entiendo que lo que me está diciendo él es: yo estoy ahí en full press, muy, muy cerrado todo, y este mediocampista viene a recibir, ¿sí? Su volante derecho, su medio derecho, viene a recibir. Entiendo que esa es la pregunta. Si yo persigo o dejo acá. ¿Sí? Sí. Yo primero hago una persecución los primeros 2 metros y después hago una persecución visual. Si este jugador puede tomar y puede presionar, ¿sí? No saco mi jugador desde acá. Lo dejo acá y cuando venga, o sea, si recibe, entonces presiono con el resto y le queda el pase vertical, ya no lo tiene, sigue sin tenerlo. ¿Se entiende? Pero para mí el objetivo de esto es que la bola no salga, no vuelva a salir. ¿Sí? Entonces, ya después, si en la siguiente jugada, ¿sí? Esta es la primera jugada, si en la siguiente jugada la bajada de este jugador no la pueden solucionar con los otros jugadores que tengo dentro de la zona defensiva y me saca la bola para otro lugar del campo, lo voy a tener que perseguir. Bien, perfecto. ¿Entiende? En un primer momento yo intento... Se puede intentar mantener la zona. Los conceptos serían: evitar los pases largos, ¿sí? Pero también tengo que mantener que la bola salga de adentro de la zona de recuperación. Entonces sí, que no tengo te que cumplir esos dos conceptos. Bueno, ¿cómo los cumplo? Si no los cumplo, si los puedo cumplir sin sacar el mediocampista, mejor, porque tengo un jugador más cerca de mi zona defensiva o de mi arco y tengo un jugador más en la zona de pases largos o intermedios. Si eso no lo cumple, tendrá que perseguirlo y anticiparlo, y obviamente, ¿por qué? Vuelvo a la pizarra, ¿sí? Vuelvo a la pizarra, acerco más la compu para que se vea bien. Si cuando este lo persigue, este camina, ya me pasa la bola y me genera el 1 contra 1 acá o el 1 contra 1
más cerca de mi, con lo cual ya salió de la zona de full press y de recuperación donde yo quería recuperar la bola. ¿Se entiende? Entonces, si yo en la primera jugada directamente mando a mi mediocampista, quizás yo mismo con la decisión estratégica de entrenador estoy rompiendo la full press. Porque el defensor caminando y con un pase salió de la zona donde yo tenía mayor cantidad de jugadores y donde quería recuperar la bola. Vuelvo a lo mismo. Nosotros lo primero que nos tenemos que plantear, no si se llama full press, si se llama, ¿dónde quiero recuperar la bola? ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Sí? Después le ponemos los nombres que quieran, pero el ¿dónde? ¿Cuántos jugadores pongo ahí? Si yo invertí 6 jugadores en esta zona del campo y con un pase me los eliminan por sacar el mediocampista, no me sirve. No estoy cumpliendo los objetivos que yo quería, o por lo menos los dos grandes conceptos de reducir espacios y bajar la velocidad del juego, y que no haya pases largos ni carreras. Y la zona en donde realmente querés recuperar la bola. ¿Cómo? No, digo, y aparte la zona donde querés Claro, recuperar la bola, porque claro, si de un pase te rompen esa zona, ya no cumplís con el objetivo. claro, tal cual. Bien. ¿Sí? ¿Una pregunta más? Sí, otra pregunta. ¿Quién debería manejar la presión? ¿El 9, el mediocentro, o sea, el 5, el libre, jugador con más experiencia? ¿Qué te ha dado más resultados? ¿Qué? Bueno, volvemos a los jugadores relevantes. ¿Sí? A mí me gusta que la maneje el líbero, el portero, ¿sí? El líbero. Son los dos jugadores que a mí me gusta que la manejen. Obviamente volvemos a los jugadores relevantes, porque muchas veces mi jugador cerebro relevante, porque acá cuando hablo de jugadores relevantes, tenemos que tener en cuenta algunos perfiles de jugadores también, hilar un poquito más fino. No va a ser el jugador más relevante el que mejor haga dribbling o el que más levante la bola, ¿sí? Para las presiones y para todo el sistema defensivo, mi jugador más relevante es uno de los jugadores que además de tener liderazgo, tiene que ser el que más entienda el juego. Yo lo dije al principio del no sé, yo he tenido, yo no voy a dar nombres porque no viene al caso, pero yo he tenido un equipo femenino de muy alto nivel, que jugaban realmente bien, venían de un proceso muy bueno del entrenador anterior, yo continué con otro proceso diferente, pero que costó acomodarse y después los resultados fueron llegando. Tenía una jugadora que era líbero, había sido Leona, y tenía una, o Leoncita, Leona, sí, Leona, y tenía un 5 que había sido Leona. Las dos, ¿sí? Pero con características diferentes, ¿sí? Las dos eran muy buenas, pero en mi presión, del medio para adelante, la que más lo entendía y la que más me lo manejaba era mi 5, y del medio para atrás, la que más la entendía y la que más me lo manejaba era mi líbero, ¿sí? Entonces, bueno, había dos jugadoras que sabían mucho, jugaban muy bien, entendían el juego muy bien, eran relevantes, tenían liderazgo, ¿sí? Y tenían mucha convicción en lo que hacían las dos, mucho carácter. Bueno, manéjenlo las dos, no hay problema. ¿Qué más queremos? Bien. Entonces yo ahí un poco dividía las decisiones de la presión o las decisiones de la impronta de cada lugar del campo en base de mitad de campo más con una y de mitad de campo para atrás más con otra. Perfecto. Otra pregunta. Pero pará, voy a terminar con la pregunta. Sí. Pero si mi jugador más cerebral es el volante derecho o el medio derecho, y bueno, tendrá que manejarle el medio derecho, no pasa nada. Ahora, si yo como entrenador armo una estrategia defensiva para que mi medio derecho persiga a su medio izquierdo por todo el campo y constantemente lo está sacando a correr, va a ser difícil que maneje la presión. ¿Se entiende? Entonces, yo le decía, nosotros tenemos que relacionar un montón de elementos. La técnica, ¿qué tackles voy a usar? Ahora vamos a ver algunas cosas rápido. ¿Qué tackles voy a usar? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cómo voy a emparejar? ¿En qué zona voy a recuperar? ¿Cuántos jugadores voy a poner en esa zona de recuperación? ¿Cómo va a ser mi patrón, mi formación de equipo? Hay un montón de cosas que tengo que ir entrenando cada cosita. Bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Sistema defensivo. Todo eso engloba lo que sería en sí el sistema Es un defensivo. conjunto de elementos. Por eso engloba todo para poder recuperar la bola. Bien, seguimos. Pregunta, en una presión intermedia, ¿propones 1 contra 1 en todos los sectores, liberando al central y poniendo al líbero en la portería y la bola? En A mí yo ya lo aproximación a la dije, zona donde va la pongo en bola. una presión intermedia. ¿Eh? Yo ya lo comenté, a mí la persecución individual por todo el campo no me gusta, porque genera autopistas y calles gigantes de pases largos.
Y a Me mí, yo soy imagino el que habla de la entrenador, presión de 75 yardas, supongo. sí, a mí no me gusta. A mí me gusta reducir los espacios, o sea, no es que me gusta, es mi experiencia de haberme pegado contra la pared muchas veces. Y esto lo hablo en todos los niveles. Cuando hicimos el desarrollo con los Leones de Argentina, durante 8 meses yo era el asistente de Franco Nicola, lo comenté antes, y bueno, obviamente participé de todo el desarrollo junto con él, y pensábamos lo mismo, buscábamos bajar la velocidad, reducir los espacios, igualar la situación sobre la zona de recuperación, equilibrar esa situación en la zona de recuperación, si podíamos superioridad numérica de 1, mucho mejor, y recuperar la bola así. Y eso era altísimo nivel, con lo cual mi experiencia en los diferentes niveles no me gusta que haya pases largos, no me gusta, me gusta jugar, si por el peso del rival me toca jugar más atrás, juego más atrás, pero con espacios chicos. Si por el peso, ¿qué quiero decir? Yo una de las imágenes que le mostraba era Complutense contra Club de Campo, hay mucha gente de España, Complutense de rojo, Club de Campo de blanco, equipo masculino que entrené yo de Complutense. Individualmente, el Club de Campo contrataba 10 jugadores por torneo, 5, 8, no sé cuánto, y nosotros traíamos a 3 amigos. Entonces, y los chicos del club que eran espectaculares, unos fenómenos, grandísimos jugadores, pero bueno, el Club de Campo tenía 6 internacionales, 7 internacionales, y nosotros teníamos uno en ese momento, Richie, nadie más, y no jugaba, era suplente en España. Ahora está empezando a jugar mucho más, un jugador espectacular, Richie, me encanta, un fenómeno, como persona y como jugador. Y seguramente lo van a explotar muchos años en la selección española porque tiene una calidad y una impronta muy buena. Bueno, a lo que voy. Yo no podía salir a jugar de igual a igual con el Club de Campo. Se lo podía vender a mis jugadores, pero yo internamente como entrenador, una cosa es la que yo le vendo a mis jugadores, mi objetivo al final es recuperar la bola. Y la convicción. Entonces, para tener convicción, yo le tengo que vender una historia a mis jugadores, que los convenza de que podemos ir como los vikingos, ¿sí? Entonces, a pelear como los vikingos. Yo tenía que ir jugando estratégicamente, y hay una de las imágenes que yo muestro, estamos detrás de mitad de campo, porque el peso del partido en ese momento nos permitía eso. No sé, yo gané una Copa de Madrid, que le gané la final al Club de Campo, le empaté un partido en Complutense, gané otro y perdí 2, creo. O sea, jugué 5 o 6 partidos en el Club de Campo, con una diferencia abismal entre cada equipo, y los partidos fueron siempre parejos, hasta el último segundo. Entonces, no digo, no hablo ni bien ni mal del Club de Campo, lo que quiero decir es que hay una estrategia donde el peso del partido te va llevando en cada momento a defender y a tratar de recuperar la bola de diferente manera, ¿sí? Y por eso mi experiencia me vuelve a que yo prefiero reducir los espacios. Y es lo que yo entreno. Porque todo esto va relacionado con lo que uno entrena también, ¿sí? Con lo que uno desarrolla. Si yo entreno una cosa y voy al campo y hago otra, va a ser difícil que salga. Yo tengo entrenado para reducir los espacios y adentro de los espacios comerte el hígado. Bueno, es lo que tengo entrenado con mis jugadores, individual y colectivamente. Bien. ¿Avanzamos? Otra Dale, preguntita, una última y avanzamos. En el dale. sistema de presión del 5 y el 9, ¿cómo se colocan el resto de jugadores? ¿Lo puedes mostrar en la pizarra? En el sistema de presión del 5 y el 9, Sí. sí, claro que lo podemos mostrar. En realidad, la presión del 5 y 9 es así, ¿sí? Normalmente se usa para cuando el rival juega de 3. La puedo usar cuando sea, pero se usa cuando el rival juega de 3, ¿sí? Y entonces, al tener un doble pivote y extendido estos dos jugadores, ¿yo qué hago? Subo con el 5, esto quedaría así en realidad, ¿sí? Y después me van a quedar el rombo defensivo atrás, el rombo defensivo, el rombo defensivo ahí, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y acá es este cajón que yo les decía que se arma entre los dos extremos, ¿sí? Y el centro forward y un cajón o un abanico, como quieran llamarlo, ¿sí? Y el Pero medio centro. quedarían así. A partir de ahí,
¿Qué es importante acá? Porque también a nivel estratégico, cada presión va a depender de la velocidad del juego rival. Por eso yo soy un obsesivo de bajarle la velocidad al juego rival en todo lo que sean tackles, presiones y recuperaciones, todo lo que es sistema defensivo. Porque depende de la velocidad del rival, cambian posiciones, cambian zonas de recepciones de los rivales, cambian zonas de recuperaciones. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque, no sé, si es un equipo de muy alto nivel de varones, hay detalles que van a cambiar con respecto a un equipo de bajo nivel de mujeres, por un tema de la velocidad del rival en cómo se pasa la bola, en la fuerza y la velocidad de cómo se pasan la bola a lo ancho. ¿Se entiende lo que digo? Pero a priori las posiciones son estas, ¿eh? Y acá lo que yo tengo que tener en cuenta después, bueno, no, claro, esta no la vamos a ver hoy, pero lo que tengo que tener en cuenta es, porque una cosa es si estos se ponen horizontales, si estos se ponen verticales, entonces ahí, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, si ellos hacen una rotación muy grande, los dos pivotes del equipo que sale con bola es una rotación muy grande, yo voy a intentar no perseguirlos, porque volvemos al mismo concepto. Si yo los persigo, igual me generan pases demasiado largos a una zona de recepción más cercana en mitad de campo o más cerca de mis 25 yardas. Yo prefiero, ¿sí?, que estos dos, si están horizontales, no pasa nada, pero si empiezan a moverse verticales, bueno, que no me saquen, cerrar un poquito los dos extremos y que no me saquen tanta gente del medio de campo. Acá hay otro punto importante que nosotros vamos a tener que definir. Como yo les decía, las grandes zonas de recuperación. ¿Me gusta que me jueguen por el medio o que el rival tenga juego por el medio o prefiero que el rival juegue por las bandas? Bueno, ahí también, porque hay equipos que prefieren embudo y que la bola vaya para el medio porque tienen preparada una presión. Por ejemplo, los Leones en este momento tienen preparadas presiones para que la bola vaya por adentro, recuperan más y mejor por adentro que por afuera, porque lo tienen entrenado así y lo tienen preparado de esa manera. A otros entrenadores les gusta el concepto de que la bola vaya siempre por las bandas y por afuera. Bueno, es un tema también ahí de estrategia y de dónde yo quiero que juegue el rival, o por lo menos que progrese y construya juego dentro de lo que pueda el rival, o dónde no quiero que me construyan juego en contra. Bien, podemos seguir. Dale, avanzamos. Esperá, voy a compartir la pantalla a ver si no hago la misma de antes. Bueno. Vamos a compartir. Acá. Bueno. Bien. Esta. Vamos a la pizarra virtual. Bien, se ve. Sí, pero espera que quiero ver. Usar pantalla completa. Ahí. Bien, ¿se ve bien? Sí. Bueno, esto es un videíto sobre una presentación mía. Lo voy a ir parando. Bien, las dos que vamos a ver, le vamos a explicar ampliamente, pero ya un poquito más en detalle, la presión del 9 y la presión de los wingers, ¿sí? Presión del 9. El rival sale con 4. Y acá vamos a ver algunas acciones iniciales y acciones finales, ¿sí? Bien, acá lo primero es, el 9 lo pongo enfrente de la bola, ¿sí? La bola la tiene el número 2 azul. ¿Se ve bien ahí, Euge, no? Sí, se ve perfecto. Bueno, el 9 lo pongo, ¿sí? De frente a la bola. Acá sí lo que tengo que definir es cuál va a ser la zona de recuperación. En este videito, obviamente, nuestra zona de recuperación es sobre nuestra derecha, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? No sé si vamos a llegar a verlo hoy porque se va a hacer muy larga la charla. Unos entrenamientos que tenía preparado, una progresión de entrenamiento. Pero ¿qué va a cambiar? Obviamente los tackles. Yo no voy a tener los mismos tackles de mi lado derecho en la presión del 9 que en mi lado izquierdo, por un tema de perfiles de los jugadores. Entonces ahí voy a tener que entrenar diferentes tackles. Pero ¿qué es importante para mí hoy? Una vez que le bajé la velocidad, todo lo que sean tackles con 2 manos. Todo lo que pueda que sean tackles con 2 manos. ¿Sí? Bien. Bien, y acá vamos viendo cómo tendrían que ir moviéndose mis jugadores, ¿sí? En base el 9. Primero corta. Y yo lo que tengo que lograr es lo que yo les decía, este 2 contra 2. Este 2 contra 2 entre mi centro forward y el jugador que tiene la bola de ellos, y mi extremo derecho y el defensa izquierdo de ellos. Mi mediocampista derecho
va a ir obviamente por delante. ¿Cuál es el primer objetivo de esta presión? Cortar el campo. Segundo objetivo, bajar la velocidad, reducir espacios, ¿sí? Una vez que logré eso, obviamente, lo primero que quiero es que no me pase el 6 la bola larga al 10 afuera, el 6 de ellos azul al 10 azul, con lo cual mi extremo derecho, antes de ir a presionar afuera, un poquito lo que yo les mostré en el video, hasta este momento, hasta esta fase de la presión, tiene que tener paciencia y primero evitar el pase largo. Mi mediocentro va a tener que evitar el pase al mediocentro de ellos, ¿sí? Y mi extremo izquierdo libera a su defensa izquierdo, porque si mi 9, si mi centroforward corta bien el campo, el número 2 de azul y el número 4 de azul ya no participan, con lo cual mi extremo izquierdo va a estar en una posición ahí atento, pero más con una persecución visual que física o posicional, ¿sí? Puede estar apenitas más adelante, eso después va a cambiar en base a la posición del 4 azul y del 2 azul. ¿Está? Mi mediocampista izquierdo se va a meter adentro también a tomar la zona interior del campo, obviamente siempre tratando de que defiendan diferentes líneas verticales de pases, que no tener dos jugadores defensivos en la misma línea de pase rival, ¿sí? Que estén intercalados, y los jugadores del fondo manteniendo el rombo defensivo, y acá hay algo importante. Cuando yo juego con el rombo defensivo, normalmente, ¿sí? Y esto lo fui aprendiendo con el tiempo y de alguna jugadora importante, el 2, ¿sí? Barre esta zona del campo. ¿Qué quiere decir que barre? Que se mueve en zona, porque el rombo defensivo juega zona pura, ¿sí? Hasta que, mientras la bola está lejos, en el otro lugar del campo, el rombo defensivo juega zona pura. Cuando la bola se va acercando, como yo les comenté antes, pasamos de zona pura a zona mixta, y cuando la bola viene muy cerca de mi área, pasaría a individual o a zona mixta, ahí ya va a depender de cada entrenador. Pero como en un primer momento está en zona pura, el líbero mío tiene que barrer esta zona del campo. Barrer quiere decir que va a ir a lo ancho para interceptar pases o para colaborar si el juego rival avanza con un pase intermedio. El jugador número 6, defensivo mío, es el que va a barrer el fondo del campo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la bola está lejos, cada uno de esos jugadores juega zona en anticipo y tiene que tener confianza en que va a anticipar la bola, no se tiene que dejar anticipar y no puede salir de su zona, tiene que moverse a lo ancho, pero sin salir de su zona, no tiene que perseguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy común en esta jugada que el 11, por ejemplo, azul, baje al mediocampo a tratar de buscar. Bueno, el 2 tiene que ir a lo ancho y cerrar ese pase, y si la bola está ya en la banda, tiene que ir el 2 a cerrar el pase, y no tienen que perseguir. Lo importante es no perseguir, lo importante es que cada uno barra a lo ancho el campo y defienda zonas de pases o zonas de recepciones. ¿Sí? Esperen que ahí voy. Bien. Presión del 9 con salida de 3. ¿Sí? Acá decíamos salida de 4, acá salida de 3. Presión del 9, el rival sale con 3. 3, 4 mediocampistas, ¿sí? Y acá es con un corrimiento del 5. Mantenemos el rombo defensivo atrás. El 9 corta, ¿sí? Levanta el extremo izquierdo. Levanta el extremo izquierdo, ¿sí? Y ahí hacemos un corrimiento del 5, el 10 y el 7. Entonces, acá en esta presión, algo importante, y el 8 también va a ser un corrimiento después, acá algo importante es el 7 defensivo, el extremo derecho, que es el 7 que primero toma el pase al 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi 5 en este momento tiene 2 pivotes, con lo cual las opciones son, o saco mi líbero, que no quiero, o saco mi volante izquierdo para que tome al 2 azul, mi 10 que toma el 2 azul, que por el momento no quiero. Si puedo solucionarlo con los otros jugadores, lo soluciono, ¿sí? Yo les estoy explicando todas soluciones que después, si no funcionan las primeras, voy a tener que ir buscando modificaciones, ¿sí? Pero yo les muestro la ideal. Después, si la ideal no funciona dentro del campo, porque esto es dinámico, acá son todas fichitas,
cuando vamos al campo y voy probando todas estas cosas, bueno, a veces funciona y a veces no. Depende de los jugadores rivales, depende de los míos, de todo lo que hablamos. Con lo cual, ahí tengo que ir jugando con eso también de ir modificando. Pero acá, en un primer momento, una vez que el 9 logra que el 3 azul no le pase al otro central azul, el 7, el extremo derecho, primero evita el pase al 5, ¿sí? Y una vez que el 5 mío, el mediocentro mío, viene a hacer el corrimiento, tiene que haber mucha comunicación, parte, lo dejé para que lo veamos directamente, no sé si lo dije, pero para que lo veamos con las fichitas, la comunicación es determinante. Y la comunicación tiene que ir de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha, y de adelante hacia atrás. Antiguamente nos decían que para presionar bien, la comunicación tenía que venir de atrás hacia adelante. Hoy la comunicación tiene que ir en todos los sentidos. Obviamente, la comunicación tiene que estar estructurada a través de los liderazgos, lo que yo les comentaba antes, pero tiene que haber comunicación en absolutamente todos los sentidos. Bien, el extremo derecho espera que haya un desdoble, un corrimiento del 5, y entonces sí puede ir afuera. Junto con ese corrimiento tiene que estar el corrimiento del 10 y del 8. Obviamente, el 8 siempre tapando, esperen, vuelvo un poquito para atrás, y paro ahí, tapando el volante derecho mío, el mediocampista derecho mío, tapando el pase intermedio largo, ¿sí? Ahora mi mediocampista izquierdo ya va a estar encima del segundo pivote del equipo rival, y nuevamente dejamos libres a dos jugadores rivales acá. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de esta presión? Obviamente, un poquito lo que vimos en aquel video inicial, que el 3 azul meta un flick al 8, ¿sí? Bueno, a partir de ahí tendré que empezar a sacar el líbero y tratar de equilibrar la zona más atrás, justamente como vimos en el video, no era un pase de flick, era un pase por abajo, era en mitad de campo, era mucho más adelante, pero el concepto es el mismo. Pero bueno, yo siempre, cuando nosotros presionamos, nosotros desarrollamos presiones en base a lo que las virtudes que tiene nuestro equipo y que podemos llevar adelante. A partir de ahí va a haber que ir modificando lo que necesitemos durante el partido para tener éxito en los conceptos. Siempre como entrenador pienso lo mismo. Uno tiene que tener en la voz interior, una vocecita que va siempre adentro de uno, sobre todo cuando estamos en los partidos. Yo digo, la otra vez comentaba, cuando yo como entrenador tengo una planillita, un cuaderno, lo que sea. Cuando empieza el partido, lo primero que miro es cómo se para el equipo contrario, con bola y sin bola. Sin bola, donde tiene su líbero, cómo presiona, en los primeros 2-3 minutos. Y con bola, los movimientos que hace y cuáles son las zonas que quiere explotar. Cuando el nivel de juego es bajo, no hace falta ni cuaderno, uno se da cuenta enseguida. Cuando el nivel de juego es alto y la velocidad del juego es muy alta, y el nivel individual de los jugadores es alto, mejor tener un cuadernito, anotar, porque yo sobre eso voy a tener que modificar enseguida si tengo que cambiar mi presión o no, si tengo que modificar alguna posición individual o tengo que modificar toda la presión directamente. Me puede pasar que después del primer cuarto tenga que usar otra de las presiones que tenga entrenada y que tenga que modificar lo que estaba haciendo. Puede pasar también, porque a veces el rival tiene escondidas algunas soluciones. Bueno, es importante tener claro cuáles son las zonas importantes de recuperación del rival para ver, en base a la presión que yo planifiqué, si sirve lo que estoy haciendo o qué es lo que tengo que modificar. Bien. A partir de ahí, bien, presión del 9, ¿sí? Esperen, que volvemos un poquito para atrás. Presión del 9, ¿sí? Salida de 3 del equipo rival con corrimiento del 9. Va a ir el 9, ¿sí? Esto, ¿cómo le podemos llamar? Yo le llamo de triángulo normal a triángulo invertido, ¿sí? Acá, ¿cuál es la diferencia? Que el que vuelve a tomar al segundo pivote termina siendo el 9, ¿sí? Por eso digo con corrimiento del 9, y acá vamos de triángulo normal, ¿sí? Acá hay un triángulo normal, a triángulo invertido. ¿Se ve lo que quiero explicar? Acá los 3 delanteros se empiezan en un triángulo normal, un rombo prácticamente junto con el medio centro, y van a terminar en un triángulo invertido. Entonces, el 9 primero corta, ¿sí? Y va a intentar que la bola vaya hacia afuera. El 7, igual que antes, espera que no reciba el 5, y que la bola vaya hacia afuera para generar
Acá, ¿qué es importante? Acá, por ahí en la presentación, el 7 va muy adelante. El 7 tiene que hacer apenitas un par de pasos para lograr lo que quiere lograr el 7 es que el 3 juegue afuera, ¿se entiende? Pero siempre, siempre, siempre evitando el pase al 5, porque si no empiezan a aparecer los 2 contra 1 verticales, diagonales y horizontales. Entonces, el objetivo es que la bola vaya afuera, ¿sí? Y ahí es donde, en lugar de hacer el corrimiento con el 5, hago el corrimiento con el 9. El que baja es el 9 y el 5 queda en una posición intermedia, los de atrás mantienen lo mismo. ¿Qué es importante en esta presión? Si voy a hacer esto, los momentos de los tiempos muertos, hay unos tiempos muertos donde, si en el tiempo muerto entre el que el 7 camina un poquito, el 5 ya tiene que empezar a ir a una posición intermedia, porque si se queda muy lejos, ¿sí? Y por ahí el 3 camina con la bola, encuentra un pase al 10 muy adelante. El 8 va a tener que combinar junto con el 7 y con el 5. Por ahí en esta diapositiva no sé si se muestra perfecto como tendría que ser. El 8 y el 5 junto con el 7. Por eso yo les decía, los elementos tienen que estar todos conectados, sincronizados y coordinados. Porque si por más bien que hagamos todo esto, el 7 va y el 5 tarda 3 segundos más, o el 8 tarda 3 segundos más en ir, y posiblemente el 10 recibe más adelante y me saltearon 2 líneas de presión. Entonces, me parece muy importante encontrar ese equilibrio y esa coordinación y esa sincronización. Y después termina en un triángulo invertido con el 9 tomando al 5, mi 5 en una posición intermedia, porque el doble pivote de ellos está muy lejos, con lo cual no hace falta que lo tome individual, y los jugadores de atrás jugando el rombo defensivo. Bien, rápido, ¿cuál es la presión de wings? Bueno, un poquito lo que les decía, la presión de wings, ya empiezo con el triángulo invertido, tengo el rombo defensivo, tengo el triángulo invertido, mi 9 ya arranca tomando a su 5, ¿sí? Acá el que va a amenazar va a ser mi extremo derecho, importante que el extremo derecho haga una especie de curvita para que no entren los pases hacia adelante, que el pase fácil entre para afuera, ¿sí? Mi medio derecho va a ir sobre su medio izquierdo, mi delantero centro va a ir sobre su mediocampista central, ¿sí? Y después sí me va a dar la chance, una vez que haya el desdoblamiento con mi 5, de que el 9, de que mi delantero centro, perdón, pueda subir más adelante. Pero esto siempre volvemos a lo mismo. Una vez que cortamos el campo, bajamos la velocidad, reducimos los espacios, equilibramos las zonas en cantidad de jugadores, entonces ahí sí puedo empezar a soltar jugadores hacia adelante, no antes. ¿Sí? Presión de wings con triángulo, con salida de 3 del equipo rival. ¿Sí? Bien, acá un poquito lo que busco es, esta presión es bastante agresiva, los dos es como una especie de presión ciega, ¿sí? Pero donde los que tienen la bola están viendo lo que va a pasar, ¿sí? Es una presión muy agresiva donde los 2 wings son los que levantan. Acá sí como entrenador puedo elegir si mi extremo izquierdo va a levantar tanto o mantiene más la posición. Ahí va a depender de las características del rival y de dónde quiero recuperar la bola. Y bueno, y ahí esta sí es quise mostrar una bien agresiva, en donde acá, una vez que la bola va afuera, una vez que la bola va afuera, el que termina presionando es el extremo derecho sobre la bola, y acá sí podríamos tomar la decisión de que el 9 haga un corrimiento con el 5 y el 5 levante, o de que el 9 directamente levante media luna y emparejar la zona y que quede como líbero mi medio derecho. ¿Está? Bueno, estas son quizás algunas opciones, algunos movimientos para que veamos un poquito eso. Sé que tengo un par de preguntitas mientras. Dale, y me queda ya una partecita final, me queda lo último. Bien. 2 preguntitas. Una, cuando hablamos de la zona del rombo, que la bola está, digamos, en la salida, en la defensa contraria, sí. Y hablamos de barrido, en caso de que nos cambien de lado y nos aceleren por el lado opuesto, ¿cómo corregiríamos el barrido que suelen hacer entre el libre y el central que está por detrás? Bueno, ahí obviamente el barrido va a cambiar y vamos a tener que estructurar ese rombo cambiando las puntas.
Lo que van a cambiar ahí es qué jugadora es la punta de cada lugar del rombo. Bien, ¿Se o entiende? sea, quizá con Porque tus la que se va a laterales. hacer punta del rombo va a ser el defensa izquierdo, por ejemplo. Si yo fui hacia mi derecha con todo mi rombo, me cambiaron la bola por el medio, por donde sea, y la bola está en mi izquierda, en mi banda izquierda, la punta de mi rombo va a pasar a ser mi defensor izquierdo, ¿sí? El rombo va a tener que girar y la punta de mi rombo va a pasar a ser mi defensor izquierdo, el líbero mío que estaba adelante. O sea, lo que hago es girar las puntas del rombo. ¿Se entiende lo que Bien. digo? ¿Lo podés mostrar en la pizarra rápido? Sí. Lo muestro en la pizarra Así rápido. se visualiza bien. Entiendo que lo que preguntan es así, quedamos acá. Sí. Quedamos acá. Y te cambian la bola de lado. Exactamente. Quedamos acá. Y la bola sale para el otro lado. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que tengo que cambiar es el rombo, ¿sí? El rombo va a cambiar, este se va a transformar en punta, ¿sí? Este va a venir ahí y este va a venir acá. El rombo ahora me queda así. ¿Sí? Ahora, nosotros habíamos dicho que, o por lo menos yo había dicho, que cuando va progresando en el campo, yo cambio la forma de defender. Con lo cual, si esto cambia totalmente, porque lo explico de la siguiente manera. Si el movimiento es por atrás, si el movimiento es por atrás y yo Sí, no todavía está en la llego, mitad de ellos. claro, yo estaba así, ¿no? Yo estaba así. Entonces, si el movimiento es por atrás, sí, yo tengo tiempo de hacer esto y cambiar el rombo de sentido. ¿Se ve? ¿Se puede Sí. ver en la pizarra bien? Sí, sí, sí. Si el movimiento es más adelante, si el Sí, movimiento es más o adelante, la aceleración y claro, el acá salteo es ya muy, mi muy concepto amplio, muy cambia. ¿Por rápido. qué cambia mi concepto? Porque yo digo que ya una vez que está acá, esta va a tener que salir a enfrentar, esta va a venir a tomar, esta va a venir a tomar y esta se transformará en líbero. Claro. ¿Se entiende? Una cosa es si me movieron la bola por atrás y yo quiero ir con el rombo defensivo hacia el otro lado, puedo invertir el rombo. Otra cosa es si ya está pasando mi mitad de campo y hay espacio físico para que ellas corran con bola o pasen pases largos. Ya hay jugadores o jugadoras que tienen que empezar a tomar uno contra Claro, uno. ahí lo que cambia es el líbero o la jugadora que enfrenta, cambia el líbero y cambian las que toman. ¿Sí? Pero bueno, siempre la estructura es parecida. De todo modo, una vez que llega cerca de mi campo, ya el rombo se empieza a desintegrar. El rombo defensivo es cuando la bola está lejos, en salida del rival. Bien, y la segunda, para después ir avanzando, Sí. ¿por qué no utilizas al mediocentro para recuperar en conjunto con 8 y 7 en la presión del 9 con el rival saliendo de 3? Bien, volvemos, esperá, vamos a volver porque si no la gente no lo va a entender tampoco. Yo Bien. comparto la pantalla, volvemos al videíto, ¿te parece? Y lo charlamos sobre eso. Sí. Salida de 3. Sí. Esperá. Con salida de 3. No presión del wing, presión del 9. Salida de Sí. 3. ¿Sí? Con corrimiento del 5. ¿Esta? Pone, ¿por qué? Sí, o sea, presión del 9, salida de 3. ¿Por qué no utilizás al mediocentro para recuperar en conjunto con 8 y 7? Bien, en esta es la que pregunta seguramente. Porque acá Sí. yo en el mediocentro lo dejo. Bien. Acá yo lo muestro así porque va a depender de las características de los dos pivotes que ponga el rival y de a quién le asigno yo cada jugador. Eso es un tema. Y el otro tema que es importante es, yo acá prefiero que el 9, que ya está sobre la zona de recuperación, termine tomando al 5, porque hace menos cantidad de metros, ¿sí? Porque si no, si yo pongo a mi 5 sobre este 5 rival, y mi 9 tiene que, la jugada sale para otro lado y mi 9 tiene que venir a tomar al 2 o bajar a defender, va a correr demasiada cantidad de metros. ¿Se entiende? Entonces, para mí, Sí, esto es lo más fácil y en donde todos los jugadores corren menos cantidad de metros. Y en una presión tan arriba, correr muchos Por otro metros es que te van a lado, sacar la bola. claro. Por otro lado, ¿sí? Yo acá
lo que quiero, yo acá la superioridad numérica ya la tengo con mi líbero, ¿sí? Y no hace falta que mi 5, después depende de lo que pase, obviamente, mi 5 va a venir acá atrás, a donde está, un poquito más adelante donde está el líbero. Pero yo de esta manera genero 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 y siempre tengo un jugador libre, ¿sí? Y si la bola sale para el otro lado, sigo teniendo al segundo pivote de ellos marcado, porque en realidad acá los dos pivotes están horizontales, pero muchas veces lo que pasa en esta presión es que no quedan horizontales los pivotes rivales. El doble 5 normalmente queda vertical en esta presión. Entonces, si la otra opción es que el 5 mío persiga el 5, si viene acá, y si este jugador, el 2 rival, se mete acá donde está el 5, lo toma el 9 también. Un cambio de marca entre el 5 y el 9 se puede hacer también. Yo lo muestro así, se puede hacer de la otra manera, pero cada presión tiene su porqué y nosotros como entrenadores tenemos que tener muy claro el fundamento de por qué queremos hacer cada cosa, ¿sí? Normalmente, en esta presión, lo hago correr mucho menos al 9. El 9 corre menos metros, ¿sí? De la otra manera, posiblemente, si el 5 lo toma directamente al otro 5 y la bocha recibe el 5 rival, gira y pasa la bocha a lo ancho o pasa la bocha, el 9 va a correr una cantidad de metros que a los 2 minutos lo tengo que cambiar. Piensen que todo esto está pensado, yo se lo dije al principio, en desarrollo para clubes, para equipos de clubes. Si fuesen desarrollo para equipos de selecciones, cambiarían muchas cosas por la velocidad del juego, lo comenté antes. Pero yo en un club no tengo 3-9 que jueguen como los dioses. Con lo cual, si a mi 9 lo liquido y lo desgasto física y emocionalmente, corriendo para todos lados en la presión, cuando tengo la jugada siguiente a la presión, que yo les dije que para mí era indivisible, era entrenar y desarrollar, recuperar, y la jugada siguiente a recuperar, mi 9 está muerto, no tiene piernas. Entonces, yo de esta manera, mi 9 corre menos cantidad de metros y, bueno, me da la chance de que tenga piernas para la jugada después de la recuperación también. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Sí, seguimos. ¿Listo? Si querés. Esto y terminamos. Bien. Algunos recursos conceptuales que yo quería mostrarles. ¿Se ve la pantalla? Por ahora se ve, sí, la presión del 9, lo que estábamos viendo antes. Bien. La diapositiva que estamos viendo ¿Ven mi antes. computadora? Sí. Bueno, ahí va. Bien. Pero ¿qué es Con lo que esto hace? ya terminamos. ¿Va a poner un Se hizo video? bastante larga la charla. Algunos recursos conceptuales defensivos que ya los fuimos viendo charlando, pero que los tenía para mostrárselos, ¿sí? Que ya van más en los recursos de a dos, conceptuales, pero de 1 contra 1, de 2 contra 1, de 2 contra 2. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, vamos a empezar desde lo global y vamos a tener que ir hasta lo individual? Hoy los tackles no los vamos a ver porque ya los vimos en la primera charla. Pero algunos recursos y conceptos que tenemos que manejar son, en la zona alta, lo que son los doblajes y las canalizaciones, ¿sí? Para equilibrar la zona, para jugar ese 2 contra 2 del que hablábamos, ¿sí? Obviamente parten en los 1 contra 1 defensivos. Si mi 1 contra 1 defensivo de mi primer jugador, de mi extremo izquierdo o de mi delantero centro es bueno, va a posibilitar la llegada además de jugadores míos a la zona y generar ese 2 contra 2 o ese 3 contra 3 defensivo. Sé que ahí estamos viendo lo mismo que nos estábamos mostrando antes. Perdón. Hice lío, a ver. Mea culpa, porque tengo que compartir la pantalla, pero compartir la que estoy mostrando. Bueno, perdón, ahí está. Ahora sí la van a ver. Ahora. ¿Sí? Sí. Gracias. Bien. Entonces, algunos recursos conceptuales. En la zona alta, lo que son doblajes y canalizaciones. Por supuesto que empiezan desde el 1 contra 1, las aproximaciones, los tackles que yo quiera entrenar, bajar la velocidad, si a partir de ahí puedo empezar a defender todo con 2 manos, mucho mejor. ¿Sí? Si no, al principio usaré shaving, usaré jab, usaré lunge, y poder generar a través de esos 1 contra 1 doblajes, ¿sí? Y a través de las canalizaciones, doblajes, o generar igualdad numérica, 2 contra 2, 3 contra 3 defensivo. Acá lo que son, y obviamente si puedo generar triplajes, también 3 contra 1 defensivo, 3 contra 3, 3 contra 2, todo lo que sea igualdad o superioridad numérica, espectacular. Eso en la zona alta del campo. En la zona media del campo, los conceptos que voy a tener que entrenar, básicamente, después hay un montón de conceptos, pero bueno,
sobre la base de estos conceptos, superioridad y relevos. Superioridad de mis jugadores del mediocampo y relevos, si eluden a uno, bueno, que ese atacante rival no encuentre carreras largas ni pases largos. Entonces, relevarlo con otro jugador para que pueda volver a bajarle la velocidad y volver a buscar superioridad, 2 contra 1 defensivo, 3 contra 2. Bien, unos contra unos obviamente, nunca los podemos perder, en la mitad de campo tampoco, y generar superioridad, 2 contra 1, o situaciones. Situaciones que le llamo 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, 4 contra 2, bueno, situaciones de juego con superioridad, sería, tendría que decir, pero no me entraba, situaciones con superioridad. Y en la zona media, obviamente, buscar generar superioridad nuevamente y relevos, ¿sí? Todo lo que es superioridad a través de la cantidad de jugadores que yo pueda poner, ¿sí? Sin desproteger mi zona del fondo, siempre que en la zona del fondo pueda tener una marca rival tomada más un jugador libre, yo prefiero eso. Pero todo lo que es superioridad en el medio, pero bueno, al jugar 11 contra 11 en algún lado tenés que arriesgar para generar superioridad numérica en otro lado. Entonces, en base a la zona que yo haya decidido donde quiero recuperar, generaré superioridad. Y obviamente reducir los espacios, son conceptos fundamentales. Y en la zona baja, todo lo que es superioridad y respaldo. ¿Sí? Respaldo, ¿qué quiero decir? Bueno, que si perdemos esa superioridad, haya alguno más como para solventar y solucionar la situación. Y además, al haber respaldos, los jugadores van con más convicción a quitar, a recuperar la bola. Entonces, en la zona baja los conceptos tendrían que ser superioridad y respaldos. Bien. Todo lo que sean coberturas, 2 contra 1 defensivos, doblajes y coberturas, ¿sí? Yo ahí la diferencia que hago, la cobertura, en el doblaje, la cobertura, o sea, la cobertura es la primera parte del doblaje, el segundo jugador está más atrás y está haciendo una cobertura por si el que tiene la bola quiere tirar un pase o elude al primer jugador. El doblaje ya sería cuando el jugador que está más atrás se acerca al jugador que está más adelante y entre los dos generan superioridad numérica doblando al jugador que tiene la bola. Y todo lo que son, en la zona baja, los triángulos defensivos, los anticipos. ¿Sí? Un triángulo chato defensivo entre la bola, mi arco y el jugador que pueda recibir. Todo lo que sean triángulos defensivos en la zona baja, como concepto es fundamental entrenarlo. Obviamente eso está más relacionado con los 1 contra 1 defensivos, pero bueno, todo lo que son anticipos defensivos es fundamental a nivel de concepto para entrenarlo. Bueno, cuando yo imagino el juego de área ya, imagino esto, ¿sí? Imagino a un montón de vikingos defendiéndose para que no haya forma que la bola entre al área. O por lo menos es lo que me viene a la cabeza, un paredón defensivo de jugadores, de escudo, de lo que sea. ¿Sí? Entonces, ya adentro de mi área, en la zona adentro de mi área, todos juntos generar un muro defensivo. ¿Sí? Obviamente, dentro de la disciplina y de la estrategia de juego y de que yo haya planteado como entrenador, si vamos a defender zona pura, zona mixta, individual, pero tiene que haber, el rival tiene que sentir impotencia, tiene que sentir que haga lo que haga, en mi área no entra, y si entra, no saca nada, ni un corto, ni un penalti córner a favor, ni un remate a portería, tiene que sentir esa sensación, porque eso va desgastando emocionalmente al rival. Si el rival cada vez que entra en mi círculo, en mi área, no saca nada, los minutos pasan y yo recupero la bola, y recupero la bola, y recupero la bola, y recupero la bola, desgasta emocionalmente al rival, y bueno, cada vez tengo más chances de mantener el cero del arco. Obviamente, tiene que haber mucha estrategia y mucha disciplina. Y dentro de esa disciplina, mucha comunicación, mucha sincronización y mucha coordinación. Esas 3 cosas son fundamentales adentro del área para poder anticipar por si tiene que haber cambio de marca, para que no nos desvíen, para que muchas veces directamente yo desviar la bola afuera y que se vaya afuera y que no haya ninguna chance de
de ninguna jugada dentro de mi área, pero bueno, tiene que haber esa convicción y esa disciplina para que el rival se desgaste totalmente emocionalmente. Listo, esto ya lo vimos. Y bueno, con eso un poquito terminaría la charla. Después venía la parte individual, pero esto ya lo vimos en los unos contra uno. Así que bueno, final de la charla. No sé si hay preguntas. Sí, ahora... Por supuesto que quedan un montón de temas. Nosotros hoy vimos más que nada, la charla estaba basada en lo que eran presiones, bloqueos de presión, pero porque bueno, todo lo que es sistema defensivo faltaría los tiros libres en contra, faltaría obviamente el penalti corner defensivo, faltaría el juego de área defensiva, eso es una charla entera porque es muy fino todo ahí adentro y muy, muy detallista, con lo cual hoy la charla estaba mucho más centrada en la parte global de nuestras presiones y de nuestra recuperación de la bola. Bien, y una preguntita ahí que va saliendo. ¿Podrías explicar rápidamente cómo lo entrenarías de menos a más, por ejemplo, alguna de las presiones así en pizarra? Te lo explico ya muy rápido, lo tenía preparado, pero bueno, la charla se iba recontra larga y no quería, era ya como... En la pizarra por ahí lo podemos hacer. No, pues lo tengo fácil en la Bueno. pizarra virtual, lo tengo muy fácil. Bien, ok. Lo van a entender recontra fácil. Bien. Por eso prefiero, supuestamente, a ver, entiendo que sí, ejercicio, sí. Bueno, acá empezamos en el 1 contra 1, ¿sí? Voy a mostrar una especie de progresión, 1 contra 1 defensivo. Ahí lo que tengo que definir es si quiero entrenar la presión del 9 o de wings. En el 1 contra 1 va a dar lo mismo, porque tanto mi delantero centro como mi extremo derecho o extremo izquierdo van a tener que entrenar su zona del campo donde no pueden perder sus 1 contra 1, y después voy a ir progresando, obviamente, para que también mis mediocampistas entrenen, entrenen. ¿Se ve, no, ahí el video? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bien. ¿Qué entreno acá? La aproximación de los delanteros. Acá, ¿qué es importante? En esa posición va a quedar el extremo derecho normalmente, pero necesito que el 9, que a veces queda extremo derecho, depende de la velocidad del juego, también lo tenga entrenado. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo sobre derecha el entrenamiento del 9 y del extremo derecho. Sobre izquierda, el entrenamiento del 9 y del extremo izquierdo, porque cambian los tacles, cambian los perfiles, cambian los ángulos de presión individual. Y en el medio voy a tener también, yo acá puse el 9, el delantero centro, pero tendría que entrenar la presión del delantero centro y los dos extremos. Bien, ahí lo que tengo que entrenar es la presión individual. Empiezo por la presión individual. ¿Qué tackle realiza cada uno? ¿Cómo va a perfilar el cuerpo? ¿Sí? Y nada, estos son ejercicios donde con arcos, donde si el jugador que tiene la bola, según en qué arco pasa, suma 1 punto, 2 puntos. Si el delantero recupera la bola, tiene que hacer gol, se juega un 1 contra 1 y tiene que hacer gol del otro lado del pequeño campo que está del campo reducido. Y acá adelante, en el tercer ejercicio, el 9 le pasa la bola y entrena 1 contra 1. Simplemente tiene que entrenar 1 contra 1, porque en esta zona del campo las posibilidades que tienen los defensores centrales son muchas. Con lo cual acá lo único que me importa es que el defensor central no le haga gol al 9 conduciendo. ¿Sí? Después puedo entrenar también que le pase la bola al otro central y el 9 tenga que retroceder en una especie de, bueno, que también se da en un partido que presiona mal, hay un pase ancho y el 9 tiene que correr a lo ancho para defender el 1 contra 1 del otro lado. Pero bueno, a grandes rasgos, la idea es esa. Paso al 2 contra 1, ¿sí? Paso al 2 contra 1 y, bueno, acá ya entrenamos el corte y presión del 9, ¿sí? Acá está hecho muy rápido, tendría que ser más lento, porque la presentación no me lo permite, pero tendría que ser más lento el corte del 9, como yo les expliqué en el video, ¿sí? Si ustedes ven ahí, el 9 tiene que ir un poco más lento, el extremo derecho va hacia adelante, le puedo agregar un arco que sería un pase largo, si el 3 azul pasa la línea punteada, puede hacer gol en un pase largo, ¿sí? Entonces eso me obliga a que una vez que empezó a conducir, la aproximación del 9 sea la correcta y el extremo derecho tape los pases largos,
que es lo que voy a necesitar que haga en la presión del 9. En la presión del 9, acuérdense que el que cortaba y barría el campo era el 9, el extremo se queda un poco más atrás. Obviamente que si avanza el defensor, el extremo lo enfrenta y juega ese 1 contra 1. Y ahí también entreno la segunda jugada, como yo les decía, una vez que recupera, la recuperación de el pase profundo y el segundo movimiento del delantero centro. Del lado izquierdo lo mismo, van a cambiar los perfiles, van a cambiar los ángulos. ¿Sí? Bien, el siguiente sería un 2 contra 2, donde entrenamos la misma presión. Lo primero que tenemos que evitar acá y que tenemos que entrenar es que el 3 devuelva la bola al 6, o sea que el 9 tendría que estar inclusive un poquito más adelante, ¿sí? Tenemos diferentes zonas donde pueden hacer gol en conducción. Acá, según la cantidad de porterías que le pongamos, tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las reglas que ponemos, porque yo tengo que entrenar lo que necesito entrenar, no una kermés, no un juego para que se diviertan. Yo cuando entreno esto tengo que entrenar que el 7 entrene su posición, primero de evitar los pases largos y después de la presión individual. Que el 9, el delantero centro, entrene cortar y presionar. Que eviten según qué zonas del campo donde puedan pasar en conducción los defensores. Bueno, yo tengo que entrenar lo que necesito entrenar. En base a eso voy a ir modificando las zonas de las porterías y las reglas del juego. Y acá la diferencia es que cuando recuperan juegan un 2 contra 2. Hacia adelante. Obviamente que si Azul vuelve a recuperar, juega un 2 contra 2 a hacer gol en los arcos que ya estaban preestablecidos. Vamos para el lado izquierdo. ¿Sí? Bien. La siguiente progresión podía ser 3 contra 3 o 4 contra 4, ya podemos empezar a jugar también con superioridad, inferioridad numérica, 4 contra 3, 3 contra 4, podemos empezar a utilizarlo. Tenía otra presentación, pero no la encontré para hoy, donde les mostraba la inferioridad, superioridad también, pero a último momento no la encontré. Bien, y acá ya podemos meter al 5 o podemos meter al 8. ¿Se entiende? Podemos meter el 5 en la presión o el 8 en la presión. Todo esto yo lo tengo que ir estructurando en base a lo que yo quiera entrenar y a cómo voy a presionar. Bueno, vamos del lado izquierdo. En el lado izquierdo ya agregamos un defensor y un delantero, el defensor izquierdo y el extremo derecho. ¿Sí? Todavía me falta el 5 y me falta el 5 rival. Los puedo poner también, puedo ir progresando en base a como a mí me convenga ir progresando y entrenando. Y acá obviamente lo que vamos entrenando son las diferentes... Yo siempre voy a hacer una aclaración, me gusta ir mezclando las progresiones verticales con las progresiones horizontales, ¿sí? O sea, estos son, que yo les estoy mostrando, son todas progresiones verticales y junto con esto tengo que ir entrenando lo que sería la progresión horizontal de, no sé, un 5 contra 4, 5 contra 5, 7 contra 7, 6 contra 6, ¿sí? Pero en todo el ancho del campo, porque también tengo que entrenar qué pasa si la bola sale a lo ancho, ¿sí? Cómo son los movimientos de mi delantero, cómo llego hasta el otro lugar del campo, un poquito lo que hablábamos, bueno, de si el equipo rival rompía esa zona de presión. Bueno, acá lo que les muestro es la diferencia con los 2 contra 1 en la presión del wing. La diferencia con los 2 contra 1 en la presión del wing. Bueno, perdón, en la anterior, esperen, vuelvo un poquito más atrás, antes de la presión del wing. En la anterior tengo que ir progresando, como les dije, de forma vertical tengo que ir progresando 4 contra 4, 5 contra 5, 5 contra 4, 6 contra 5, 5 contra 6, ir jugando con igualdad, superioridad e inferioridad numérica. En definitiva, yo tengo que entrenar lo que se van a encontrar los jugadores en el campo. Y lo que se van a encontrar es igualdad, superioridad, superioridad de 2, inferioridad de 2, inferioridad de 1. ¿Sí? Las diferentes situaciones, tengo que ir recreando las diferentes situaciones que mis jugadores se van a encontrar en el campo a través de juegos dinámicos y obviamente en algún momento de la semana, cuando haga táctico, pararé un poco más los juegos y explicaré más la parte analítica, ¿sí? Pero yo tengo que ir jugando con la progresión vertical, yo acá llego hasta el 4 contra 4, pero tengo que llegar hasta yo acá puedo incorporar, agrandar el ancho, incorporar un 5 de cada equipo, puedo agrandar un poco más el ancho, incorporar
un líbero más un 9 rival, bueno, puedo ir progresando en la cantidad de jugadores que pongo en el juego vertical. Y después en algún momento, como yo les decía, llevarlo al juego horizontal. ¿Eh? Y acá lo que muestro son 2 contra 1. ¿Sí? Che, qué bronca, tenía la presentación pero no la encontré, donde avanzaba con más cantidad de jugadores y llegaba al juego horizontal. El 2 contra 1, pero de wings. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo acá a este le pongo que es un 5, puede tener un 9 también, ¿sí? El 9 lo puse del otro lado. Acá lo pongo como si fuese una presión de 5 y 9, ¿eh? Pero bueno, por eso los pongo así, porque el 5 muchas veces va a tener que ir bastante adelante en la presión de 5 y 9, depende de dónde lo arrastre su pivote, ¿sí? Entonces, acá lo que entreno es, quizás ahí el 5 lo pongo, va para adelante una vez que recupera, se queda un poquito más atrás, ¿sí? Pero en definitiva acá arrancan en posición de 5 y 9, de presión de 5 y 9, y lo que tengo que entrenar es, yo ya empiezo con el 2 contra 1, no con el 1 contra 1, porque el 1 contra 1 en la presión de 5 y 9 no tiene, en definitiva yo el 1 contra 1 lo entreno donde quiero recuperar la bola, donde van a aparecer los 1 contra 1. Acá podría entrenar 1 contra 1 en la zona media, en la presión de 5 y 9, porque se van a encontrar con unos contra 1 en la presión de zona media, pero no en la zona lateral. Bien, y acá sí entreno ya el 2 contra 1 del 5, que después de recuperar va hacia adelante, el 9 del otro lado. Y bueno, ahí lo que tengo que ir estructurando después, igual que estructuré de la otra manera, las situaciones de 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, en presión de 5 y 9, y en presión de wing. Ahí mezclé un poquito, perdón, la presión de wing y de 5 y 9. ¿Sí? Pero bueno, la presión de Winnie de 5 y 9 están bastante relacionadas, son muy parecidas. Bien, creo que con esto contestamos la Sí, pregunta. sí, fue de menos a más, primero con situaciones de 1 contra 1, después de 2 Sí, contra 2 1, contra 1, 2 contra 2, 2 bueno. contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Y así ir agregando jugadores y zonas. Bueno, creo que ahí estamos. Perfecto. ¿Eh? Bien, nada, como estamos ya un poquito pasados de tiempo, Sí. agradecerles a todos por haber participado. Como les decía antes, y ahora voy a volver a colgar en el chat, la charla se va a colgar la semana que viene en el canal de YouTube de la Federación Canaria de Hockey. Y agradecerte, sé que por el tiempo, por estas 3 charlas que nos diste, siempre se aprenden cosas nuevas. Y evidentemente que ojalá podamos seguir contando a través de las Bueno, redes sociales. gracias a todos los que se conectaron. Se extendió un poquito la charla, una charla de 2 horas demasiado larga para mi gusto, pero bueno, fueron saliendo temas y cosas y bueno, gracias por estar casi todo el tiempo la mayoría de la gente y a la Federación Canaria, obviamente, por permitirme esta chance de mostrarles algunas cosas de mi visión del juego, del hockey y de mi experiencia como entrenador, como capacitador y bueno, como ex jugador internacional y sobre todo como mis experiencias alrededor de diferentes lugares, clubes y países. Así que bueno, muchísimas gracias.